Yo no tengo hasta este momento ningún elemento para asegurar que Juan García Gallardo es un miembro juramentado del Yunque. No, no lo puedo decir de manera categórica, pero puedo decir lo siguiente, que si eh, camina como ganso, tiene un pico como ganso, tiene plumas como ganso y le hace como ganso, uno tiene derecho a pensar que es un ganso. En el caso de, de este señor Juan García Gallardo, pues no solamente tiene la agenda o impulsa una agenda, que es la agenda de Hazte Oír, que es una plataforma controlada por el Yunque. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Me hace muchísima ilusión presentaros pues a la persona que más sabe sobre el yunque en el mundo y que bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Julián, encantado de charlar contigo, de charlar con el auditorio desde la Ciudad de México. Estoy a tus órdenes. Bueno, lo primero que quiero recordar y seguramente, bueno, te prometo que no vamos a tener tantos problemas como ese primer programa. Te recuerdo que fuiste mi segundo invitado, el primero fue Falciani, con todo, bueno, ya el fondo ya era diferente, bueno, yo me tenía como que adaptar, bueno, ya digamos que después de más de un año trabajando el formato, bueno, pues la verdad es que es un gustazo y creo que es increíble lo que está pasando aquí. No sé si tú has estado siguiendo el caso, pero de todas maneras, para mí, yo lo he dicho varias veces, para mí eres el mejor periodista que hay en México, así ha sido premiado en muchas ocasiones, pero casualmente eres el mayor especialista del yunque y has escrito mucho sobre ello y sabes mucho sobre ello y aparte de una manera súper rigurosa, porque nunca se te escapa. Yo creo que, y te voy a preguntar por todo lo que está diciendo Los Santos, que son cosas muy graves, si todo es verdad o si yo creo que él va sin freno. También va diciendo sin mucho, cosas que tú eres súper meticuloso y muy detallista en quién pertenece, quién no. Es decir, que eso también es muy importante cuando hablamos de este tipo de organizaciones. Y aparte de periodista, eres, bueno, escritor y, bueno, no sé si pierdo la cuenta, voy a tratar de leerte algunos de los libros sobre el yunque que has escrito. Uno es El yunque y la ultraderecha en el poder, por el cual recibiste el Premio Nacional de Periodismo en el año 2003. Por otro lado, El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la ultraderecha en México. El Engaño, Prédica y Práctica del Pan. Y El Amasiato. Y El Pacto Secreto, Peña Calderón y otras traiciones panistas. Bueno, luego si te parece vamos a ir con cómo es esto en México, pero yo voy a empezar primero preguntándote si estás al día más o menos de las declaraciones de Jiménez Los Santos, que son súper explosivas y que todo ese discurso de que todo esto es una conspiración, pues está todo el mundo como con los ojos como platos. Y te quería preguntar si, bueno, primero si estás al tanto y si has podido escuchar estas referencias que hacía Jiménez Los Santos. Sí, sí, por supuesto, trato de estar al pendiente de lo que ocurre en España, de manera particular lo que tiene que ver efectivamente con la organización secreta El Yunque, que es una organización que sigue manteniéndose en el secreto, que a pesar de que en España se transformó por razones jurídicas en una asociación civil, pues el carácter de secreta la mantiene, sigue afiliando a jóvenes, sigue haciendo política desde los, digamos, desde lo oscuro, desde las mazmorras, todavía lamentablemente en España, como en México, como en Chile, como en Argentina, como en Colombia, como en Brasil, como en Estados Unidos, porque se trata de una organización transnacional que nació en México y que se ha extendido por muchos países del mundo. Y España es muy importante, Julián, porque pues hasta por razones de la lengua, pues hay una vinculación mucho más natural. Después de surgir en México,
se implantó en España y en España, pues como ocurrió en México y como ocurre en otros países, creció, se desarrolló y nadie sabíamos de su existencia, nadie sabíamos el nivel de penetración que alcanzó y el hecho de que alguien desde las derechas hable efectivamente de su existencia, de su operación, claro que es un asunto relevante y claro es algo de lo que trato de mantenerme al pendiente y que gracias a ti, pues me permite también dirigirme a mucha gente en España que todavía, como en México, dicen, no, hombre, eso no existe, eso es un invento de las izquierdas, eso es un invento de periodistas ociosos. Bueno, en México ya no se dice eso porque, por fortuna, los libros que yo he publicado y los trabajos que otros colegas han hecho con información rigurosa, pues han efectivamente acreditado el nivel de presencia, el nivel de vigencia, el nivel de penetración y el hecho de que efectivamente desde el ámbito de la derecha se hable del yunque, pues sí genera que haya una atención mayor y yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de países democráticos. Yo, si te parece, te voy a ir recordando algunas de las acusaciones que ha hecho Jiménez Los Santos. Yo, de momento, no le, es decir, creo que está bien informado. Yo te diría incluso que se ha leído mis hilos, es que muchas veces incluso repite algunos de los términos. Pero fíjate, primero, empecemos por acusaciones de personas que le están nombrando como miembros del Yunque. A nivel Sí, político, ya está hablando de Iván Espinosa de los Monteros y de su esposa Rocío Monasterio. A nivel periodístico, ha hablado algunos de los líderes que se estaban hablando. Él ha dicho nombre, Luis Losada, ha hablado de Marcial Cuquerela y, si no me equivoco, también habló de Eduardo Helfelder. No sé si es el otro nombre. Bueno, podemos sí, decir por que supuesto. estos miembros forman parte de manera acreditada del Yunque. Sí, sí, y pues son, digamos que parte de los mandos, porque obviamente, pues la membresía, no es posible saberlo. Es muy probable que los servicios de inteligencia de España lo sepan, pero como en los servicios de inteligencia de España hay quienes simpatizan con una organización como esta, pues no los difunden. Y digo que es muy probable, altamente probable, que los servicios de inteligencia de España lo sepan, pues porque no puede pasar desapercibido para estos servicios la manera en que operan. Si han sido revelados nombres como los que tú has mencionado, como integrantes de esta organización secreta del Yunque, ha sido en buena medida por la voluntad de sectores de la Iglesia Católica en España, que, digamos, pues han sido los que han empujado el conocimiento de la operación, de la presencia, de la influencia de los miembros del Yunque al interior de la iglesia y también al interior de, digamos, de plataformas, de organizaciones sociales, civiles, que, por supuesto, han conducido a otras investigaciones para profundizar este fenómeno. Y ya hablo de la Iglesia Católica en particular, Julián, porque ha sido, pienso, la más afectada en la manera en cómo el yunque manipula, corrompe, inclusive la acción de la Iglesia Católica misma. Y el hecho de que hayan sido obispos, el hecho de que sean eh, fieles laicos de la Iglesia Católica, sí hace una diferencia muy importante, por ejemplo, con México. En México, la Iglesia Católica ha sido
no solamente en extremo cautelosa, ha sido encubridora, lo sigue siendo hasta ahora, de una organización que inclusive atenta contra la iglesia misma. Y eso en España yo creo que sí es muy importante reconocerlo. Como es importante también reconocer que sea en este caso un periodista muy controvertido como es Federico Jiménez Los Santos, el que hable inclusive con nombre y con apellidos de quienes él identifica y que también están identificados desde hace años como miembros del Yunque a personajes tan prominentes como pues el portavoz de Vox y su esposa, y que a partir de conflictos entre ellos mismos pueda discutirse. Y eso, desde mi punto de vista, tiene una enorme relevancia, porque es un asunto de interés público, es un asunto que concierne a los españoles, como en México es un asunto que concierne a los mexicanos. Sobre todo cuando más adelante veremos cómo funcionan estas sectas, porque hay varias cosas. Lo primero es, bueno, un poco enfocar y algunas de las acusaciones, bueno, afirmaciones más que acusaciones, es que todo esto está probado en sede judicial. Y Sí, precisamente el conflicto fue. Hay una cosa que es el uso de la justicia, y hay aquí una organización de las que hablan tapaderas del Yunque, que es Abogados Cristianos, tienen una maquinaria judicial y de hecho ha sido la obsesión en los documentos desclasificados de Wikileaks. Si recuerda, incluso había un montón de cartas de Arzuaga escribiéndole a Facebook, a diferentes plataformas para que borrasen todo el contenido que lo relacionaba a Azteoir o a él personalmente con el Yunque. Incluso en la sexta lo invitaron a Arzuaga y en la negociación fue que nunca nombrara a el Yunque. Y de hecho, fíjate si es así, que es una cuestión de derecha o desde la iglesia, quien la llevó a juicio fue hazte oír a la iglesia por un informe donde, después de muchos años, un informe de la iglesia donde detallaba cómo acababan con la vida, la carrera pastoral y una serie de nombres de organizaciones, una serie de nombres de personas. Y claro, en la sede judicial hemos escuchado los testimonios de un padre, que es al que se refiere, que habla de cómo, no sé si usar la palabra secuestrar, quizás no es correcto, pero cómo engañaban o le obligaban a engañar a sus padres para irse a cientos de kilómetros a hacer entrenamiento militar. Todo esto que está diciendo ha ocurrido. Incluso los máximos investigadores, en este caso en España, Santiago Mata, que también ha escrito varios libros, pero hay varios obispos que son los que han llevado la cruzada en España, así como tú lo has hecho en México, aquí en España, así es. todos de un perfil muy conservador y sobre todo por el peligro y la amenaza que era para la propia iglesia. No sé si todas estas acusaciones tan graves como el tema que hablamos de los menores, incluso también hablaba de bots, que usaban bots para manipular las redes sociales. Bueno, han hecho un montón de acusaciones. ¿Hay alguna en la que podemos decir que Jiménez Los Santos está mintiendo o queriendo manipular la realidad? Por lo que yo he escuchado de él, por lo que él dice, por lo que él expresa, pues no hay ninguna eh, mentira. Al contrario, él en las diferentes intervenciones que ha hecho sobre el caso del Yunque, pues habla efectivamente no solamente de la identidad de personajes que efectivamente forman parte de una, eh, pues de un juicio que se desarrolló en 2014 en las Cortes de España y que tiene pues también como base un estudio, un documento llamado El Transparente de la Catedral de Toledo, elaborado por pues no por un comunista, por un rojo, no por un hombre que, digamos, ocioso, que tuvo la ocurrencia de inventar algo, no, sino un filósofo, una persona eh, seria que elaboró un trabajo que por supuesto estuvo inclusive sujeto al, pues, al escrutinio no solamente público, sino judicial. Y en ese documento, como luego ocurrió también
a lo largo del juicio se expusieron testimonios de personas, algunas protegidas, por supuesto, algunas protegidas su identidad por la ley, y otras que han comenzado a salir, que dieron su testimonio, un testimonio obviamente que los obligó a decir la verdad sobre la naturaleza de esta organización secreta nacido en México, los mecanismos de reclutamiento, las mecánicas de adoctrinamiento y de inclusive de adiestramiento físico, los mandos, las cadenas de mandos y pues los objetivos. Todo esto que yo he documentado desde antes del año 2000 y que por supuesto me condujeron primero a escribir este libro en 2003 y luego este otro en el 2004, pues todos esos testimonios rendidos en España son coincidentes con lo que yo publiqué en estos libros y antes en mi trabajo en la revista Proceso. Y que, ¿de dónde proceden, Julián? Esto es muy importante también decirlo. Pues de Precisamente, testigos. perdona que te haga un paréntesis, porque precisamente antes hacía una mención de que no son precisamente comunistas. Digo porque el tema político yo creo que es clave que porque hay una frase muy repetida, que yo creo que es un poco el mantra de los objetivos, que tiene un componente político muy importante, claramente Claro, anticomunista. Por eso creo que es también clave para entender también cómo operan y por qué se meten en partidos políticos. por supuesto, se trata de una organización, el Yunque, que, que busca el poder político. No es, digamos que como otras congregaciones que están en la Iglesia Católica, que tienen un fin meramente pastoral, digámoslo así. O, digamos, como los legionarios de Cristo o el Opus Dei, que buscan, pues sí, tener una influencia política, tener una influencia también en el ámbito económico, a partir, digamos, de, de ejercer influencia en la educación de las élites. Vamos a decirlo de esa manera muy breve. En el caso de el Yunque, que por supuesto está al servicio de un sector de la Iglesia Católica que tiene influencia inclusive en el Vaticano, tiene un propósito de toma de poder político y su objetivo es formar a líderes políticos para incorporarlos a partidos políticos que luchen por la toma del poder. En el caso, no me voy a extender mucho, voy a poner el caso de México, como esta organización infiltró al Partido Acción Nacional, el partido de la derecha, también al PRI y también a otros partidos, pero preferentemente al PAN, para efectivamente, una vez que este partido conquistó el poder, como ocurrió en el año 2000 en México, antes lo había hecho en otros lugares, en otras provincias, pero a partir de que conquista el poder en el año 2000, muchos de los miembros de esta organización secreta, obviamente, ocuparon posiciones muy relevantes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar a cabo un programa político muy vinculado a la Iglesia Católica para ir avanzando para la instauración de un régimen teocrático. Un régimen teocrático a estas alturas, sí, y no solamente por instaurarlo como tal, sino para atacar, contrarrestar, eliminar, contener a sus adversarios. ¿Quiénes? Pues los enemigos de la civilización cristiana, los enemigos de la civilización de Dios, como son los comunistas, como son los judíos, como son Los masones. los masones. Es una organización que nace
contra el comunismo, contra los judíos, contra los masones. Y claro que esto ha ido cambiando. Hoy, ¿quiénes son sus enemigos? Pues ya los comunistas no existen. Bueno, los reciclan, los del Yunque. Los judíos, pues a estas alturas, hablar de conspiración judeo-masónica comunista ya está en desuso, pero los judíos siguen siendo vistos por los del Yunque también como enemigos de la civilización cristiana. Y los masones, pues muy venidos a menos hasta donde sea en todo el planeta, incluyendo en México, pues no representan mayor cosa. Pero el Yunque sigue adoctrinando con con esas líneas ideológicas todavía a estas alturas del siglo XXI. Entonces, concluyo, el hecho de que sean miembros del Yunque o ex miembros del Yunque los que revelen la existencia, que revelen los mandos y que revelen los propósitos de esta organización, sí es muy importante. No lo está haciendo, digo, ni yo tengo una formación de izquierda, pero a mí, por mi trabajo periodístico, digamos, les cuesta trabajo atribuirme que soy sujeto de manipulación de algo para hacerle daño a algo. No, simplemente yo lo que he hecho con mi trabajo, como lo han hecho otros colegas periodistas en México, en España y en otros lugares del mundo, es acreditar con datos fehacientes, en primer lugar con datos, lo que es el Yunque. Y el hecho de que haya, como en España, gente pues que ha militado en esa organización, sí es muy relevante, como el hecho también que lo haga Federico Jiménez Los Santos ante una audiencia que es de derechas y que podría haber estado incrédula o que puede seguir siendo incrédula de la existencia del Yunque, y que si le dice a alguien como él, entonces dice, ah, caray, algo está pasando. Y eso me parece que sí es de enorme relevancia, Julián. Sí, aparte, precisamente si hay algo que me ha hecho a mí dudar o ponerme en cuestión, todo lo que ha hecho Jiménez Los Santos, te lo he escuchado a ti, lo he redactado, lo he investigado y lo he publicado en ¿Sí? diferentes hilos. Hay algunos reportajes muy interesantes, por más que sean muy difícil. La Sexta en su momento hizo muy buen programa el equipo de investigación. Es verdad que es casi inaccesible, es muy difícil conseguirlo. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero muy difícil. En la sexta, sí, a mí también me llamó la atención, Sí. perdón, un buen trabajo, pero que se volvió sencillamente inaccesible y me Total. parece incomprensible. Increíble. Y luego ETV, la televisión vasca, también que suele no ser mucho más valiente y la han publicado muy, muy, muy bien reportada. Y hay una cosa que es lo único que me ha chirriado a mí con el tema, además lo ha insistido mucho los santos, quizá por no tener conflicto con la iglesia, no lo sé, que es el tema de, decir, no son católicos, son evangelistas. Incluso en algunos comentarios de YouTube que he publicado las primeras reacciones a lo que hacía los santos, decían, no son ultracatólicos, son adventistas. Y yo siempre, es decir, es lo que no me ha cuadrado porque yo siempre, es una lectura radical del catolicismo, es decir, yo digo ultracatólico, también porque es el que he solido leer, y luego podemos ver que es un engaño, todo lo que quieras, ¿no? Lo del reinado de Cristo en la tierra, todo esto. Pero corrígeme si me equivoco, a mí es lo único, él insiste mucho, son evangelistas y también he leído en comentarios, son adventistas. ¿Cómo categorizaría etimológicamente la rama religiosa que defienden? Porque yo de teología la verdad es que no tengo mucha idea. No, por supuesto que no son evangelistas, son católicos. La organización secreta del Yunque en México, en España, en Chile, en donde operan varios países donde opera, incluyendo en Sí, Estados Unidos, son católicos y están, hay que decirlo, eh, identificados plenamente por la Iglesia Católica en sus diferentes jerarquías. El propio Francisco sabe de la existencia del Yunque. Por su propia formación,
Francisco ha tomado distancia. Eh, pero todos los obispos, todos los arzobispos, todos los cardenales tienen conocimiento de la existencia del yunque. Todos son católicos. No, no hay Vale. ninguna... eh, Creo que es importante eh, aclararlo porque puede despistar sí, a más de uno y... eso más bien lo veo yo como una maniobra eh, eh, insincera, deshonesta, para, digamos, descargarle responsabilidad a la iglesia Sí. y a la religión. No. Y es muy importante aclarar esto. El yunque, desde su origen, estuvo directamente vinculado con la jerarquía católica. De hecho, de hecho, eh, digamos, puedo decir que la organización secreta nace en su origen en Guadalajara en la década de los 30 del siglo pasado y se expande a varios lugares de la República y un lugar donde se desenvuelve, se desarrolla es en Puebla, en la década de los 50. Ahí, digamos, se instaura lo que hoy conocemos como el yunque, pero que venía de Guadalajara. Y en la década de los 60, cuando está comenzando el Concilio Vaticano II, tiene lugar un conflicto en la organización por una razón que digamos que ratifica el carácter católico del yunque. Hay un conflicto interno en la organización que se divide. ¿Por qué razón? Porque los mandos secretos de la organización en Guadalajara acusaban de comunista y de judío a, al Papa Paulo VI por la apertura que estaba experimentando la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Entonces, en ese momento, 1965 de manera particular, un sector de la organización secreta que hoy es el Yunque, se opuso radicalmente a lo que afirmaban los hasta entonces socios de esta organización en Guadalajara y rompieron porque el Yunque ratificó su fidelidad a la Iglesia Católica y al Papa, mientras que la otra parte consideraba comunista, judío, eh, masón El al, enemigo al interno, Papa ¿no? Sí, sí. Pablo VI. El conflicto fue de tal magnitud que hubo asesinatos. Esto también es muy Sí. importante que en Incluso la España parte del se enrolamiento sepa. militar, que antes era bien frecuente. Sí, este conflicto por la fidelidad al Papa, a la Iglesia Católica, y con los que consideraban al Papa comunista y que se identificaban más bien como con los integristas lefebristas, este conflicto condujo primero al asesinato de dos jóvenes en 1975 en una peregrinación anual que se hace en México, en Guanajuato, en el Cerro del Cubilete. Dos jóvenes católicos, líderes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, fueron asesinados en un crimen que nunca se ha esclarecido, pero que yo he buscado justamente esclarecer desde mi punto de vista, desde mi deber como periodista, y que apuntan a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la otra parte de la organización secreta. Luego se asesina al fundador del Yunque, a Ramón Plata Moreno, y en un crimen que tampoco ha sido esclarecido por las autoridades. Y otro más, el jefe del Yunque en el estado de Jalisco fue asesinado junto con su hijo que tenía 10 años de edad. Son crímenes
que se atribuyen al interior de la propia organización del Yunque a sus enemigos más radicales, y eso las autoridades religiosas lo saben. ¿Qué digo con esto? No solamente que son crímenes aberrantes, crímenes lamentablemente impunes hasta hoy, sino que la Iglesia Católica tiene conocimiento perfecto de quiénes fueron inclusive los autores de esos crímenes y que, por tanto, no se han esclarecido porque la Iglesia, de buscar su esclarecimiento, se haría pública la existencia de esta organización y no le conviene ni a la Iglesia ni a la propia organización. Yo digo que les conviene tanto a la Iglesia Católica como a la propia organización, que es una organización ya rebasada por la realidad, rebasada por, por la evolución democrática, política, religiosa de nuestra sociedad o de nuestras sociedades. Pero ahí siguen. Precisamente hay un elemento, y antes de ir a cómo funciona, que yo creo que es lo más interesante, porque es lo más desconocido y es donde no ha entrado, quizá por desconocimiento, Jiménez Los Santos, el componente de secta que le va a sorprender a mucha gente, es bastante turbio, bastante oscuro, pero hay un elemento interesante y aparte muy casual. Te quiero preguntar por si conoces un detalle, yo tengo que revisarlo porque en su momento lo vi, cuando apareció en escena Juan Gallardo, que precisamente es el protagonista, para que te hagas una idea. Castilla-León sería como un estado, aquí son comunidades autónomas, Así y es. es la primera vez que Vox entra en un gobierno directamente, digamos, con consejería, con un presupuesto y todo eso. Y precisamente Gallardo, que es el vicepresidente de Castilla-León, es el que lanza una iniciativa de Hazte Oír que consiste, yo pienso, en una especie de tortura psicológica, porque es como aquellas personas, aquellas mujeres que deciden abortar, pues los médicos tienen la obligación de recomendarle escuchar el latido, hacerse una ecografía en 4D para intentar que se eche atrás. Bueno, el asunto es que fíjate cómo es la casualidad en el tiempo y tengo que investigarlo. Yo nunca suelo aparecer en la tele española, igual como en México es más fácil verme, aquí es muy difícil, pero una amiga está en la producción de una serie que están poniendo en la televisión ahora mismo, en la cual se llama El chofer de Ruiz Mateos. Y yo una de las cosas que podía aportar al programa es que precisamente Ruiz Mateo, y te preguntaré por la entrada del Yunque, en España está ahí, pero sobre todo es que este conflicto de ahora tiene que ver con Juan Gallardo y una de las cosas porque fue muy polémica la presencia de Juan Gallardo, la poca información que se sabía es que tenía relación con la familia Ruiz Mateo porque su familia, su padre también tiene un bufete de abogados, defendió a Rumasa. La pregunta, digo, te cuento todo este rollo que tengo que investigarlo para asentarlo, es si tú tienes, porque una de las acusaciones que están haciendo, dejando caer, es que Juan Gallardo, más allá que es evidente que está cercano a este oír, si él forma parte del Yunque y de su relación con Ruiz Mateo. Te lo cuento esto como específicamente, que es en algo que tengo que investigar y ver esas conexiones, pero sobre todo te quiero preguntar por cómo fue la llegada del Yunque a España. Es que efectivamente, digamos, hoy llega efectivamente Juan García Gallardo, que es el vicepresidente de Vox, a este cargo tan importante y eh, digamos que tiene que ver con lo que yo platicaba hace rato, de eh, de este propósito de la organización secreta El Yunque de formar políticos para buscar la toma del poder político. Yo no tengo hasta este momento ningún elemento para asegurar que Juan García Gallardo es un miembro juramentado del Yunque. No, no lo puedo decir de manera categórica, pero puedo decir lo siguiente, que si eh, camina como ganso, tiene un pico como ganso, tiene plumas como ganso y le hace como ganso,
uno tiene derecho a pensar que es un ganso. En el caso de, de este señor Juan García Gallardo, pues no solamente tiene la agenda o impulsa una agenda, que es la agenda de Hazte Oír, que es una plataforma controlada por el Yunque. Ojo, no estoy diciendo que todas las personas que participan en Hazte Oír son integrantes del Yunque. Sería feliz el Yunque si tuviera tanta gente. No, el Yunque es un grupo en realidad pequeño, pero con una enorme capacidad para infiltrarse y habilidad para manipular y para controlar. Bueno, dicho esto, si alguien como Juan García Gallardo efectivamente asume una agenda como la de Hazte Oír, que es la agenda de El Yunque, si además este personaje ha ido ascendiendo por la vía de Vox, por si uno, y si uno ve efectivamente los vínculos que tiene con otros miembros de Vox identificados como el Yunque, como es el caso del vocero y de su esposa, digamos que hay elementos para presumir que se trata de un cuadro de la organización El Yunque. Eh, y digo esto porque los miembros del Yunque no traen playeras que digan yo soy del Yunque, o no se ponen una cachucha en la que diga yo amo el Yunque, I'm love el Yunque. No son personas que traigan un rostro cruzado por una cicatriz hecha en una batalla. No, eh, son personas bien educadas, son personas muy amables, son personas eh, que obviamente buscan transmitir eh, pues la imagen de buenas. Y alguien que tiene una apariencia de buena, pues no da la impresión de tener conductas ocultas. Eso también muchas veces engaña a la gente. Oh, es que los de Chunque son malos y traen armas y traen eh, bats para golpear. No, es algo más sofisticado, es algo más. Por eso la iglesia, como alguien de fe, como alguien que va a misa, como alguien que se confiesa, como alguien que cumple con o busca o públicamente cumple con los sacramentos, puede ser mala. Y ese es parte del engaño. Entonces, concluyo, este, Juan García Gallardo efectivamente cumple los vínculos con Rumasa y con eh, eh, pues ¿Pero tú conocías esta relación? ¿Te suena de...? sí, por Sí, ¿no? supuesto, Vale, vale. porque de hecho, a eso iba precisamente porque los Ruiz Mateos, en este libro, que es un libro de 2004, de hecho, mi libro El Yunque cumple este año 20 años de que salió y este siguiente tiene 19 años que salió. Eh, yo en este segundo libro hablo algo, no me extiendo mucho, sobre la expansión de la organización El Yunque. Pero uno de los países donde se instauró a principios de la década de los 70 fue España, todavía con Franco en el poder. Y uno de los grupos empresariales o de los empresarios que acogieron a la organización del Yunque fue los Ruiz Mateos. Lo cuento, no lo cuento yo. En este libro lo cuenta
un integrante del Yunque, que lamentablemente ya falleció hace varios años, con el que yo tuve una muy buena relación y que yo conocí a partir de este libro. A partir del Yunque, tuve oportunidad de conocer a mucha gente de la organización que, que estuvo dispuesta no solamente a contarme cosas, digamos, con discreción, sino con dar su nombre y su apellido. Y es el caso de quien me pues habló de esta fundación, de esta instauración del Yunque en España, que detalla él, eh, Eduardo García Suárez, detalla en este libro sobre cómo fue enviada una delegación, digamos, o una misión a España, integrada por un personaje, primero, Federico Mugenburg, y luego por otra persona que se quedó allá, de hecho se volvió español, eh, Zabaleta, y por quien fue también jefe general del Yunque en México y en el mundo, un personaje que se llama Guillermo Velasco Arzac. Estos que todavía vive y a quien yo conozco y que por supuesto que he ido con él y siempre se ha escabullido. Eh, bueno, hago un paréntesis. Yo no me escondo, yo hago mi trabajo a la luz pública y claro que a muchos de los que yo he nombrado como integrantes del Yunque, los conozco, he platicado con ellos y también por eso, pues como me conocen por mi trayectoria periodística, pues no hay manera de que, digamos, me desautoricen porque saben de mi actividad profesional. Pero aquí en este libro, efectivamente vienen detalles, no lo tengo identificado aquí, de, de, de cómo llega 36, 138. Voy a ver aquí de cómo llega eh, a España el Yunque. Es más, aquí lo tengo. Dice, llega a España el Yunque por iniciativa del jefe general del Yunque que se llamaba Ramón Plata Moreno. Y escribo yo en este libro. Ramón Plata Moreno era muy reservado en sus relaciones europeas, aunque tuvo una estrecha relación con el superior de la Compañía de Jesús. Eh, dice, 3 años después volvió a España, donde ya operaba Federico Mugenburg. Estamos hablando de cuando se instaura el Yunque en España, dice. Eh, y ahí hizo contacto con una organización pues, que es conocida en España, se llama Ciudad Católica. Uno de los contactos con Ciudad Católica fue, por parte del Yunque, Federico Mugenburg. Mugenburg participó en el grupo Amigos de la Ciudad Católica. Pongo aquí el dato tal como lo publicó la revista Verbo en el número 2009-2010 de noviembre-diciembre de 1982. Sin embargo, el jefe formal de la Organización Nacional del Yunque en España era otro personaje, Miguel Ángel López Zabaleta, hermano de Jorge, presidente de la Coordinadora Ciudadana de Querétaro. Bueno, son datos Sí, pero es académicos. un obispo mexicano que estuvo de visita en España y creo que, si no me equivoco, ahí para sentarlo, digamos, y la financiación y todo esto, ahí es cuando tomó Zabaleta el contacto con Ruiz Mateo, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Eso es, lo que digo es, desde hace 19 años que es de este libro, yo puse algunos datos ahí. Yo debo decir que
eh, aunque tenía dos libros publicados sobre el yunque y el tercero parcialmente, yo me aboqué mejor a otros asuntos en mi trabajo periodístico y yo no me metí tanto al tema español hasta que estalla en 2010 en España. Claro. Y por supuesto que a partir de eso he obtenido más información de la operación internacional de El Yunque. Por eso a mí me parece que en el caso de España, pues sí es de enorme relevancia que haya voces como la de, pues, de este señor que está ahora sí que jalándoles la cabeza, a la cobija, a los del YUMP que están ya en el ejercicio del poder político, pues en posiciones muy relevantes de Vox, pero también me ha parecido muy importante que ella públicamente ha hablado, alguien como Victoria Uroz, la que fue esposa De de Luis Losada. Luis Losada Pescador, Claro, y de otros más. claro, te quería hacer un paréntesis porque tú has dicho, y de hecho me da pie a la parte más interesante que es cómo funcionan y sobre todo cómo la mentira, porque es curioso, es que Ruiz Mateo, por ahí ponían en el, dice, era el primer Trump, el primer trumpista de España y no lo sabíamos. No solamente se trajo a esta secta, pero es que él se disfrazaba y hacía espectáculos, le hacía montajes de hijas que tenían hijas, se inventaban hijas y atacaba a los políticos que se metían con él. Era increíble lo de ese señor. Porque la mentira creo que es el núcleo central y sobre todo el choque, ¿no? Bueno, de la propia idiosincrasia católica y de sus propios mandamientos, etcétera. Y creo que es clave una cosa que has dicho, que casi toda la información, es decir, la otra palabra es secreto. Es decir, tienes derecho a mentir para guardar el secreto, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar precisamente, bueno, no preguntar, charlarlo contigo antes de entrar cómo opera y cómo captan a gente y cómo funcionan por dentro es el detalle de que toda esa información, todos esos nombres que se dan, son porque miembros del Yunque hablan y precisamente hay un pasaje que pasa de puntilla Jiménez Los Santos porque es también que él, dentro de, incluso Luis del Pino, que es un periodista de él, estuvo como directivo en Hazte Oír, digamos que pasa de puntilla, dice, y tenemos muchos datos personales que no vamos a entrar, dice, ellos son un desastre, y luego van haciendo cursos de buen católico y luego son un desastre en la vida personal. Yo creo que él se refiere a Luis Losada y a Victoria Auroz, su esposa, que daban cursos de buen matrimonio. Ellos se divorcian y claro, ella asistía a todas las reuniones del Yunque y por eso se saben nombres y apellidos, porque en sede judicial tanto miembros que habían estado en Hazte Oír y como el padre de estos menores de edad como la exmujer de Luis Losada dicen, sí, Luis Losada es miembro, yo estaba y aparte, los que estaban eran este, y es más, las plataformas que estaban eran esta y esta. Es decir, que al final, todo esto no es porque tengan aquí el cartel del Yunque, sino porque miembros del Yunque, por diversos motivos, han dado información, seguramente cuando estaban fuera. Yo te quería preguntar precisamente por estas plataformas, digo, porque no hemos hablado de Hazte Oír, pero en sede judicial y por declaraciones de miembros del Yunque, no solamente hay nombres, sino que hay plataformas que tú has detallado muy bien. No quiere decir que todos los miembros de esas asociaciones sean miembros del Yunque, pero sí que miembros del Yunque han tenido como objetivo captar esas organizaciones para dirigirlas en la dirección de... No sé si se puede, así como se puede hablar de nombres, se puede hablar de organizaciones que estén operando, por ejemplo, aquí en España y que en su dirección haya miembros del Yunque. Por supuesto, es que Hazte Oír ha cobrado una enorme relevancia precisamente porque por el protagonismo que tuvo desde, bueno, desde que era jefe del gobierno español Zapatero, Rodríguez Zapatero, y la movilización que a la que convocó justamente, eh, pues por la agenda de diversidad sexual, la agenda de derechos de las mujeres, de la educación, por supuesto. En el caso Hazte Oír, pues es muy evidente, pero hay, por ejemplo, el Instituto de Política Familiar, eh, los profesionales de la ética,
eh, Abogados cristianos se puede hablar que también forma parte de... abogados cristianos, por supuesto, y una organización que es, Derecho a digamos que vivir relativamente también. reciente, Citizen Go. Claro, esa es la parte internacional. Sí, que todos sus miembros y sus representantes, incluyendo en México, son del Yunque. Hace poco me encontré con el representante de Citizen Go en México, en esta cumbre de ultraderecha a la que convocó un actor mexicano y a la que asistió, Polonia. pues asistieron ultraderechistas de varios países, incluyendo de España, de Vox, que era Hermann el Terz. Herman Tels, con Sí, quien platiqué. fíjate que aquí hay una pugna que yo digo que también están las dos patas de la desinformación, una es neoliberal, las network, que allí no sé si nos dará tiempo para hablar de cómo opera en México, y otra ultracatólica, yo le sigo llamando Sí, ultracatólica, sí, sí, que sí. allí estuvo Polonia, la portavoz de... Pero estuvieron los representantes también de Citizen Go, de hecho hubo un cartel gigante de Citizen Go. Y Claro, Eduardo Berasategui, que es el actor mexicano del que estás hablando, es un. Bueno, no sé si preguntarte si es un miembro, pero es de los puntas de todas estas organizaciones de Citizen Go. claro, pero es que o sea, no es solamente confesional, no. ¿Qué tiene que ver Bannon, asesor de Trump, y con Vox? Pues el asunto no es confesional, es un asunto más bien de hegemonía económica, hay una lógica económica en ellos, sí, pero vaya, a lo que voy es, eh, hay transnacionales ideológicas empleadas por la organización del Yunque, que en el caso de España, pues por supuesto que hace más evidente la participación de esta organización en la vida pública de ese país, de tu país, a través de las plataformas que hemos mencionado, como Instituto de Política Familiar, como pues profesionales de la ética, como Citizen Go, como, Derecho a bueno, vivir, hay otra que suele estar muy cercana. están muy, y que todas tienen la característica de que si tú preguntas que si son del Yunque, lo primero que dicen es no, no, eso no existe, eso es un invento. Exactamente la misma respuesta que en México han dado desde hace muchos años. Ya cada vez menos, porque en México eso ya está más que acreditado. Pero todavía insisten en que no, eso no existe. Engaño, porque todo se funda en el engaño, en la mentira, con una coartada, que es un engaño que permite Dios, según ellos. O sea, Dios permite engañar a los padres para que sus hijos que militan en el Yunque no le digan, no les digan que son miembros del Yunque. Dios permite el engaño a esos hijos para que puedan inclusive ir en contra de sus padres. Dios permite que delincan cuando de delinquir se trata con tal de buscar, de lograr los objetivos que busca la organización del Yunque. Y hay, dice una frase de el Yunque, que se les repite una y otra vez a los que son integrantes de esta organización. El que obedece no se equivoca. Es decir, a una orden del jefe no hay por qué discutirla y menos incumplirla. Se acata. Y esto puede, por supuesto, llevar a que no solamente se mienta, sino a que se delinca. Claro. Y lo que ocurre con esta organización es que todo es mentira, todo, hasta ante lo evidente. Entonces, sí, por eso una vez más, me parece que sí es muy importante que además, por ejemplo, este libro que se llama El Yunque en España, Sí, es un libro de de Santiago Santiago Mata. Mata, que no se le puede, digamos, calificar de comunista ni de socialista, pues es un católico que escribe este libro
precisamente porque lo titula como la sociedad secreta que divide a los católicos. Y luego escribe este otro libro que a mí me parece muy interesante también, que se llama Vox Y el y Yunque. el Yunque. Y que también, digamos, pues acredita esas vinculaciones, esos nexos de los mandos del Yunque con los mandos de Vox. Una vez más, tampoco todos los miembros de Vox Claro. son miembros del Yunque, pero que hay numerosos cuadros de Vox que forman parte del Yunque, ni duda cabe. Preguntaban que si fuera un ejemplo del Juncker en España, ¿quién sería? Y bueno, aparte de que es antidemocrático, hablas de Franco, ¿no? Pero aquí la parte, por ir cerrando, la parte que me parece más truculenta, y varios investigadores estabais de acuerdo, es cómo se organizan por cédulas de 5 a 10 personas, donde hay un jefe que es el único que tiene contacto con otras cédulas. Y luego hay como un rito de iniciación, ¿vale? También decía Jiménez Los Santos, lo de Dios, Patria, Yunque, y una serie de promesas, que creo que son tres. Una de ellas, bueno, si quieres, desarrollalo tú, porque creo que es bastante interesante y que explicaría hasta qué punto pueden llegar a disciplinar para que cumplan los objetivos de la organización a rajatabla, aunque tengan que delinquir, mentir, etcétera. Mira, por supuesto que no cualquiera entra al Yunque. Y cuando digo no cualquiera, es porque tiene que cumplir un conjunto de requisitos. En primer lugar, pues ser, por supuesto, católico. No se admite a quienes tengan otra religión. Luego, tener, por supuesto, una ideología claramente definida de derechas, de ultraderecha. Tres, que por supuesto sea capaz de guardar secreto y que por supuesto tenga una cierta capacidad de liderazgo y capacidad de aprendizaje. Con esta, digamos, con estas características se le observa, se le estudia, se le, eh, digamos, se le considera potencial miembro del Yunque, pero eso no lo hace en automático miembro del Yunque, porque debe cumplir otras características, incluyendo las del valor. Si es capaz de cumplir órdenes y hacer cosas que puedan no ser moral ni legalmente permitidas. Si este prospecto las hace, entonces digamos que va adquiriendo un perfil de aceptación y pues después de un proceso largo se le invita a una preorganización, no al yunque, no a la célula básica a la que tú te referías, donde están varios integrantes y un jefe, y ese jefe conoce solamente a los jefes de otras, y que los miembros de una célula, la célula básica, no conocen a las de otras células básicas. Esa es parte de la estructura piramidal que por muchos años y hasta ahora ha permitido que tengan éxito en el secuestro. Pero esos integrantes, esos prospectos, ingresan a estas células una vez que efectivamente cumplen con todos los requisitos. Y es cuando, en su bienvenida a la organización, tienen que formar parte de un rito de iniciación en la célula básica en la que van a comenzar a militar. Y ese rito de iniciación tiene lugar, obviamente, con la asistencia del jefe y de los integrantes de esa célula, en la que, por supuesto, hay un crucifijo, hay un juramento de fidelidad a la organización y a Dios y a sus jefes, y hay, pues obviamente, una oración, hay una asunción de compromiso ante Dios de cumplir con todo lo que la organización le
ordene. Y claro, Dios, patria, yunque. Una vez que el nuevo militante ha hecho su rito de iniciación, ya puede considerarse como miembro de la misma y, sin embargo, no conoce a otros integrantes hasta que vaya ascendiendo en la jerarquía de esa organización, que tiene que ver también ese ascenso con la capacidad que tenga también para afiliar a nuevos prospectos. Entonces, sí, es un parte de lo que todavía se sigue haciendo. Y no me voy a ir más lejos. En el juicio que hubo sobre el Yunque en España, hubo testimonios no solamente de adultos, sino de jovencitos y jovencitas, hijos, pues de familias católicas muy conservadoras, que fueron afiliadas y que, pues luego, por las circunstancias que cada una de ellas vivía, pues se generó un fenómeno que suele, pues, ser hasta traumático en muchas de las personas que militan en el yunque. El que tengan que mentir, el que tengan que ir contra de sus padres, sí, marca a muchos jovencitos. Bueno, debo decir, muchos de los miembros del yunque con los que yo tuve los primeros diálogos, era una liberación que ellos pudieran contar eso, porque muchos jóvenes perdieron su juventud, sobre todo en circunstancias, por ejemplo, en el caso de México, en las que había sí una enorme cerrazón política o religiosa, pero había un compromiso tal de esos miembros con la organización que no pudieron ni siquiera disfrutar de la juventud, ya no digamos de la sexualidad, no, de las vivencias que un joven tiene, pues de asistir a fiestas, de tener, por supuesto, sus primeras relaciones amorosas, y no podían hacerlo porque la prioridad siempre fue, como sigue siendo, la organización. Entonces, son, pues sí, como células terroristas de organizaciones terroristas u organizaciones de comunistas o de masones. Por eso el yunque eh, se le ha conocido como la masonería blanca, es decir, no son los negros los malos como los masones, sino son buenos, pero se organizan más o menos igual. Sí. Y creo que has dicho los principios, ¿no? El secreto, primordialidad y ¿cuál es el Y tercero? disciplina. Ah, disciplina. Sí, sí, son las tres características de la organización, de los miembros de la Sí, organización sí. del Yunque. Yo Es ahí, primordialidad. No hay cosa más importante para un militante del Yunque que la organización. Eh, la primordialidad, la disciplina, ¿y cuál es la otra? Ay, no, ahora el sí se me... secreto, no sé, yo he dicho, Ay, el secreto, claro. por supuesto, Yo pero sí, No, no, te quería preguntar, porque una vez conociendo estos detalles, que creo que son clave, hay dos patas que son importantes. Ahí están hablando de Marcial Cuquerela. Marcial Cuquerela hay pruebas de que en su canal de chat organizaba gente para ir a acosar la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, pero incluso los primeros que lo hicieron fueron pancartas que pusieron, también acosando a su vivienda familiar, de Cañas por España, que eran las juventudes de Vox, y que se vio que el director era un miembro, y imagínate las labores. Simplemente, y por cerrar, si realmente Santiago Abascal, que hasta ahora no está aprobado que sea miembro del Yunque, le hace al aviso, toma nota Santi, y dice, tienes un peligro al lado de casa. Digo porque la pregunta primera, pero la segunda sería esta de Gemelo Santo,
es que si podría ser una hipótesis válida cuando vemos a gente que durante un año está acosando a alguien que es como... no tiene sentido que miembros de Yunque se le haya dado la orden de que hagan tal cosa, como no sé si sería delito o no, pero en este caso acosar a una familia y ese tipo de conductas puede ser peligroso o hacia dónde puede llevar a un partido como Vox si termina liderando, que es un poco la hipótesis de Jiménez Los Santos, de que hay una pugna dentro de Vox y lo que intenta el Yunque, con muchos cuadros dentro, es, bueno, marcar la agenda, dirigir el partido. ¿Qué peligro? Que es un poco lo que avisa a Los Santos, pero que yo me sumo a ese aviso de peligro, no solamente para Vox, sino para la democracia en España. ¿Cuál sería tu hipótesis si realmente el Yunque, a través de sus organizaciones, medios, etcétera, es capaz de tomar el control de un partido supuestamente democrático como es Vox, aunque mucha gente pone en duda este calificativo, poniéndote en plan futurista, ¿hasta dónde crees que puede llegar una cosa así, ¿no? El control de un partido como Vox por parte de una secta como el Yunque. El Yunque conspira contra la democracia. Ese es, desde mi punto de vista, el primer dato. En México, en España o en cualquier país efectivamente democrático, la pluralidad fluye, se recrea, se expresa y claro, hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra y por las vías institucionales se disputa el poder político. Pues esa es una democracia. El problema de una organización como la del Yunque es que ni siquiera es capaz de decirle a los ciudadanos qué les propone. ¿Por qué oculta sus propósitos? ¿Por qué es una organización secreta para empezar? Pues porque no es popular o porque tiene propósitos ocultos. Y la transparencia es la regla de la democracia. Entre demócratas, pues debe haber, sí, debate, combate, y gana quien tenga las mejores propuestas y a quien la sociedad, pues, respalde. Y quienes hoy obtienen el apoyo pueden perderlo mañana. Nada es para siempre. Los derrotados de hoy serán los victoriosos de mañana en un ámbito de combate auténticamente democrático. Una organización como la del Yunque manipula, corrompe, degrada la democracia porque no está dispuesta a actuar con las reglas de la democracia, sino desde las catacumbas. Y eso, por eso concluyo, conspira contra la democracia. El hecho de que miembros del Yunque infiltren y lleguen a controlar un partido como Vox va hasta en contra de Vox mismo y quienes creen en Vox, que los hay, y es correcto. Se les combate con base en las ideas, por supuesto. En ese sentido, creo que el que se airee al interior de Vox o entre los que simpatizan con Vox es algo positivo. Pero para mí lo más importante es si, como en el caso de México, ya si, por ejemplo, el PAN, el Partido de Derechas de México, no quiere discutirlo, entonces hay que hacerlo en el ámbito de la sociedad, en el ámbito del periodismo, en el ámbito de las organizaciones sociales, en el ámbito legislativo, en el ámbito de la deliberación pública. Y en ese sentido, por eso me parece muy importante que en los ámbitos mediáticos identificados con la derecha en España se discuta. Hombre, qué bueno, porque en las mazmorras, en las catacumbas, se traman no solamente manipulaciones de un partido político como Vox o en el Partido Popular, se traman crímenes. Crímenes. Y un crimen no necesariamente es
eh, quitarle la vida a una persona. Son crímenes también, eh, pues las mentiras, las manipulaciones, las tergiversaciones, la desinformación, la fabricación de mentiras en los medios de comunicación. Entonces, pues sí, bienvenida a la discusión siempre y bienvenida a la información. Si Fíjate, hay quien, si hay quien en los medios de España tienen información, que se ventile. Eso le hace bien también a la derecha y a la ultraderecha. precisamente, digo, yo creo que es obvio y la gente se da cuenta que estaría hablando contigo horas y horas y horas, pero ya que has sacado el tema de fake news, que es el tema de pandemia digital, y por hacerla muy cortita, porque yo creo que habrá que traerte otra vez, de hecho, seguramente esto tenga su continuación cuando haya algún avance importante y quizá hablemos más de México, porque es que hay dos temas que no hemos hablado, la desinformación y de México, no hemos hablado nada. Voy a intentar condensarlo en una sola pregunta, también que sea de respuesta corta. Aquí hazte oír una de las últimas campañas de desinformación, porque Los Santos también es verdad que no deja de ser un propagandista y agitador, y es una rivalidad, ¿no? Ha hablado de 7NN, propiedad de uno de sus miembros directivo de la Fundación Francisco Franco, es decir, que la comparación que tú hacías no estaba para nada equivocada. Y está hablando de Javier Negre, que es como el mayor difusor de bulos, incluso colaborador de 7NN, y está como en diferentes medios y tal. De las últimas campañas que hicieron, no sé si te sonará, por lo menos familiar te va a sonar, es una campaña contra Irene Montero diciendo que fomentaba la pedofilia o que ella era pederasta, incluso vinculando la pederastia con el colectivo LGTBI. Esto se dijo en 7NN. Hacia AMLO, digo, por hacer el salto. En México es parecido porque yo alguna vez que he mirado he visto como varios montajes como de el presidente AMLO, López Obrador, como besando a niños y con mensajes como... No sé si este tipo de campaña... porque una de las acusaciones que ha hecho Los Santos es que usan bots también en redes sociales. En México, ¿cómo es? Porque me da que es exactamente igual, Igual, con el mismo igual, guión, todo igual, ¿no? igual. Sí, digamos que en ese sentido, España y México están eh, como gemelos en términos de la fabricación de mentiras, de bulos, de paparruchas, de mentiras abiertas, descaradas, viles, ruines, cobardes. Sí, y muchas veces, lógicamente, se hacen a través de las redes sociales, con anónimos, con bots, y muchas veces, sin embargo, y ese es el propósito, de las redes sociales, eh, suben a los medios convencionales y, por supuesto, tienen un relativo éxito porque tienen el objetivo de ir a personas o sectores poco informados y en ese sentido infectan, ensucian, envilecen eh, no solo la deliberación pública, que debería ser, pues sí, muy intensa, pero una deliberación sustentada, sino también afectan a sectores, a personas, y generan odio, generan eh, pues un ambiente envilecido contra personas, contra instituciones, contra medios, y por eso es importante, pues sí, esclarecer y deslindar, porque tampoco es correcto meter en un mismo saco a todas las personas que forman parte de una iniciativa, de un partido, de un medio. No, no, no. Por eso es importante particularizar siempre. Y bueno, sí, en México padecemos cotidianamente ese tipo de campañas de mentiras, de odio, que hay que contrarrestarlas con información. Tal cual. Bueno, con esto ya terminamos. Simplemente recordar, me acuerdo la primera vez que hice una investigación de México que era AMLO, vete ya, al mismo tiempo que en España era Sánchez, vete ya,
y eran manifestaciones, uno con banderas de México y otro con banderas de España, y eran negacionistas por las medidas del gobierno que acaban con la libertad. Es decir, guión, y yo digo, bueno, estos patrones... pero bueno, he estirado el chicle muchísimo más de lo que debía. Te agradezco muchísimo tu visita, ha sido un todo honor. Yo desde aquí recomiendo a quien le interesa el mundo del yunque, que es apasionante y totalmente escondido, pero que en el caso de Álvaro Delgado tiene 4 libros que habla de ello. Hay por ahí reportajes que estabais preguntándolo, incluso no he hecho todavía publicidad, pero en YouTube podéis encontrar, y yo os recomiendo, si os interesa información de México, Los Periodistas, el programa que hace Álvaro con un compañero, y que hicieron un especial sobre el yunque. Hicieron un especial sobre el yunque que yo en su momento le hice publicidad, y podéis buscarlo porque es estupenda, en 4 o 5, no recuerdo el número de capítulos, donde está totalmente explicado el tema. Así que te lo agradezco muchísimo, Álvaro, por tu labor desde hace décadas, por esta investigación que es tan importante, y por haber permitido el lujo de tenerte aquí. No, al contrario, gracias a ti, Julián, y gracias también a todas las personas que hacen favor de atender este tema. Es de inobjetable interés público y por supuesto yo estoy a la orden. Mi trabajo en México pues ya tiene algunas décadas, significa que ya estoy viejo. Trabajé 27 años en la revista Proceso, la revista de política más importante del país, y hoy efectivamente trabajo en Sin Embargo, es un diario digital y un canal de YouTube que tenemos que se llama Sin Embargo al Aire, y conducimos Alejandro Páez y yo un programa que se llama Los Periodistas. Así es que, Julián, otra vez muchas gracias y como siempre a tus órdenes. Igualmente, un abrazo, y la verdad es que ha sido un gustazo, en este caso con menos problemas técnicos que la primera vez, que era el segundo invitado que tuvimos en Padre Aprendemos, sí, no claro. dejamos de aprender jamás en este oficio. Un abrazo fuerte, Álvaro. Así que nada, manda saludo a tu compañero y nada, ánimo con ese maravilloso trabajo que hacéis. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.